ha escrito, le ha dado seguimiento muchísimo al tema. Es nuestro colaborador y amigo Ernesto Núñez. ¿Cómo estás, mi estimadísimo? Te saludo con mucho gusto. Bienvenidos. Acabamos de escuchar a John Ackerman, que dice que Mm. sí quieren un INE plural, pero no de partidos, sino pluralidad de ideologías, no volver al pasado, y nos fundamentaba sus denuncias. Mi estimado, faltan 48 horas para lograr un Ok. acuerdo de los que van a integrar quienes van a operar las próximas elecciones. Tú le has dado mucho seguimiento, Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Pues sí, efectivamente, estamos en la etapa, digamos, yo escribía por ahí en la columna Así es, que está arriba ya en que publicamos proyectopuente.com. contigo, son horas cruciales, ¿no? Eh, y todo iba, pues, a ver, todo iba como muy bien, Luis, pero de pronto hubo este asunto, ¿no? De John Ackerman, que parece que es quien puso en duda, digamos, el trabajo del comité del que él mismo formaba parte, ¿no? Eso es un poco lo que llama la atención. El comité ha hecho un trabajo, creo que todo el mundo lo ha elogiado, es un trabajo interesante, un trabajo que se ha hecho bien, pero pero en la última etapa algo tronó ahí, a la hora de definir las famosas quintetas. Y al parecer lo que tronó fue que la mayoría de los miembros del comité no aceptaron algunos candidatos propuestos o de los que Ackerman consideraba que estaban bien calificados. En concreto se habla de Diana Talavera. Y en cambio sí calificaron bien a personas que Ackerman no quería, como Javier Aparicio, o como Diana Talavera, o como Carla Humphrey. Y aquí pues no estoy inventando nada, simplemente estoy reproduciendo lo que dijo John Ackerman el jueves cuando se presentaron las quintetas, y lo que dice John Ackerman en su voto disidente, que es muy interesante leerlo, el voto disidente de John Ackerman. A mí me parece que fue un acto de mucha transparencia del coordinador de Morena, Mario Delgado, hacer público el voto disidente de Ackerman, porque ahí se exponen las razones por las cuales él no está de acuerdo, y que en el fondo es lo que está ocurriendo. Después de lo de Ackerman, pues esto no quedó nada más en una anécdota, no quedó nada más en un desacuerdo de uno de los 7 integrantes del comité, sino que 75 diputadas y diputados de Morena y del PT, por ahí también hay uno del PES, una diputada del PES, decidieron hacer suyos los argumentos de Ackerman y están advirtiéndole a Mario Delgado, anticipándole que ellos no van con estas quintetas, y le están pidiendo que las quintetas se regresen al comité técnico. Esto ya legalmente es imposible, Luis. Esto ya no se puede hacer, no está establecido en la convocatoria y en la ley alguna excepción para esto. Porque además hay una cosa, el jueves, cuando se recibieron las quintetas, pues tanto Morena como el PT las aceptaron. Incluso hay una expresión de Fernández Noroña donde dice que él, estando de acuerdo en muchas de las cosas que planteaba John, él consideraba que con las quintetas actuales, es decir, 5 propuestas por cada una de las vacantes, se podía nombrar este INE del que habla Morena, un INE con más independencia, un INE con más autonomía, con más equilibrios internos, en fin. Entonces, lo que va a ocurrir hoy, Luis, va a ser muy trascendente para el futuro del INE y para el futuro de la democracia mexicana. Hoy se va a reunir la Junta de Coordinación Política, después de mediodía, y ahí Mario Delgado tendrá que hacer un juego político muy interesante entre equilibrar el reclamo de sus propios diputados que le están pidiendo echar para atrás las quintetas y la negociación con las otras fuerzas políticas para llegar a estos 4 nombres, uno de cada una de las quintetas, y proponerlos al Pleno de la Cámara, que mañana, miércoles 22, se reunirá, conocerá esos 4 nombres y veremos la votación. ¿Qué puede ocurrir? Que estos 75 diputados de Morena y el PT voten en contra, y que entonces, si Mario Delgado logra hacer un acuerdo con las otras fuerzas políticas, se vote en estas propuestas con el aval de los demás partidos y con una fracción, digamos, opositora dentro de Morena al acuerdo. Eso es lo que podría ocurrir. La otra es que Mario Delgado logre convencer a sus propios diputados de subirse al acuerdo, ¿no? Por eso son horas cruciales, justamente en eso se está ahorita. Entiendo que el coordinador de Morena hoy tiene una reunión plenaria con su bancada, después tiene que reunirse con la Junta de Coordinación Política y pues sacarán las propuestas, es lo que mandata la ley, ¿no? Y Si vamos no a hay ver qué acuerdo, ocurre. si no hay acuerdo, citaste el 2003
cuando pues Germán Martínez y el Bester Gordillo hicieron historia a elegir un INE, bueno, un IFE en ese entonces de Luis Carlos Ugalde, que sería catastrófico, también dices tú que no haya acuerdos y que vayan con un órgano electoral que no tenga la aprobación de la mayoría de las fuerzas políticas y eso sería muy malo para las elecciones que vienen, Ernesto, dices. Pues es que sentaría un muy mal precedente, Luis. O sea, en 2003 ya ocurrió. Este árbitro desacreditado de origen fue el árbitro que después no logró tener una conducción adecuada de unas elecciones muy complejas como las que fueron en 2006. Y sobre todo, el hecho de que el PRD desde el principio no haya reconocido la autoridad legítima, legal, política del INE, de aquel IFE, de Luis Carlos Ugalde, pues sembró esa manzana de la discordia que después se tradujo en un conflicto postelectoral muy delicado y muy costoso para el país en muchos sentidos, ¿no? Aquí hay una vía de solución, Luis, que está prevista también en la Constitución. Si mañana suben estas 4 nombres al Pleno y no se alcanzan las 2/3 partes de los votos, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados tiene la facultad de proponerle en ese momento a la Asamblea, más bien no de proponerle, sino de en ese momento llevar a cabo una insaculación, es decir, un sorteo, casi meter en una tómbola los 5 nombres de cada quinteta y sacar uno por sorteo, y entonces el azar decidirá quién de los 5 es. En caso de que no haya condiciones para llevar a cabo esa insaculación en San Lázaro, supongamos que se sale un número suficiente de diputados y rompen el quórum del Pleno y entonces no hay posibilidad de llevar a cabo el sorteo, o supongamos que alguien decide tomar la tribuna para impedir la insaculación, en ese caso, lo que tiene que hacer Laura Rojas, la presidenta de la mesa directiva, es enviar las quintetas a la Suprema Corte de Justicia para que la insaculación se lleve a cabo allá. Y entonces la Suprema Corte de Justicia estaría llevando a cabo la insaculación entre jueves y viernes, y muy probablemente lo que veamos es una sesión en el Consejo General del INE donde se le tome protesta a los nuevos consejeros ya el fin de semana. Pero, aunque el azar puede resolver lo de las quintetas, sí sería un fracaso de la política que las fuerzas políticas hoy representadas en el Congreso, con una mayoría muy clara del partido en el gobierno, no pudiera llegar a un acuerdo político para que esto salga bien, ¿no? Es muy importante que haya un acuerdo de las fuerzas políticas en torno a las reglas del juego y en torno al árbitro que hace que esas reglas operen. Cuando tú tienes eso, pues tienes procesos democráticos como el de 2018, por ejemplo, ¿no? En donde nadie cuestionó, en ese momento, pues nadie cuestionaba la legitimidad del INE ni de las reglas electorales, y fue una elección aceptada por todos. Entonces, pues ahora, de cara a 2021, que es una elección enorme con múltiples procesos locales como el de Sonora, pues sería también muy importante, deseable, digamos, que todas las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo con el árbitro. Vamos a ver qué sucede, Luis. Yo creo que en las quintetas hay buenos nombres, hay nombres que satisfacen incluso a Morena, o sea, no creo que se esté imponiendo, nadie está imponiendo, creo, en esas quintetas nada. Muy bien. Va a ser muy interesante ver qué pasa en las próximas horas. Te vamos a consultar ya que esté el desenlace, por supuesto, para seguir haciendo debate juntos, mi estimado. Vemos los perfiles de los que queden. Claro que sí. Parece, no, por supuesto que sí. No, claro que sí. Además, traes el tema muy bien manejado. Recomiendo leer su columna ahí en proyectopuente.com.mx, horas cruciales para entender el proceso, el origen, el contexto, el paralelismo con el 2003. Es sumamente importante porque la gente decir, ay, por favor, háblame de la pandemia. Sí, obvio. Siempre estamos haciendo todos los ángulos posibles, pero si no hay acuerdo ahorita, todo lo que está diciendo Ernesto es sumamente delicado. Si no hay acuerdo, imagínense, vamos a ir otra vez más peleados todavía para el 2021. Exacto. Y a órganos electorales, el INE, que tiene facultad sobre los organismos locales, ahora es la central que los opera. Es muy delicado lo que se está debatiendo. Ojalá que sí. Te mando un abrazo, mi estimadísimo. Estamos en contacto. Un abrazo también, Luis, muchas gracias. Igualmente, Ernesto Núñez, colaborador de Proyecto Puente, ahí está su columna, Horas Cruciales, el INE. Créame, ojalá que sí prevalezca por lo menos la política y la diplomacia ahí. Corte y vuelvo. Los productores o empresarios de Sinaloa también quieren protestar por el bloqueo que hay hacia sus productos, hacia Sinaloa. Ojo con lo que estaba en la carretera y se destapó desde la semana pasada. Bueno, ya tiene semanas, pero en este espacio que hemos estado poniéndole mucha atención, productores de Sinaloa en protesta quieren venir a bloquear a Sonora también, a protestar por lo que están haciendo los yaquis.
voy también con el Hospital San José, voy con los negocios cerrados en la pandemia en Hermosillo, las franquicias en Hermosillo, lo que va en Sonora, voy a hablar con el subsecretario de Salud, transporte, a extremar precauciones y más.